Feliz Año Nuevo a todos. Para cerrar el año, vamos a hacer una inmersión profunda en un reportaje de la televisión israelí Ajá. que nos da una visión interna de las actividades militares recientes de Israel en la región. Interesante. Es una perspectiva que no solemos ver en los medios occidentales. Ya veo. Y hoy vamos a intentar desentrañar las complejidades de esta situación y lo que podría significar para el mundo. Claro. ¿Qué te parece más interesante de este reportaje? Bueno, lo que me llama la atención es cómo nos muestra los múltiples frentes en los que Israel está involucrado. Sí. Desde Siria hasta Líbano y Gaza. Es como una instantánea de la lucha constante por la estabilidad en una región extremadamente volátil. Empecemos con esa audaz operación de comandos israelíes en Siria. De acuerdo. Estamos hablando de una incursión a 200 kilómetros dentro del territorio enemigo, con el objetivo de atacar una fábrica iraní de producción de misiles. Impresionante. Según el reporte, incluso capturaron a científicos iraníes. Sí, esta operación, más allá de la acción en sí, revela la capacidad de inteligencia operativa de Israel. Extraer científicos de territorio enemigo no es tarea fácil. No. Y demuestra la determinación de Israel para evitar que sus adversarios, especialmente Irán, se establezcan en la región. Claro, y luego está la solicitud de Turquía de coordinar con Israel en Siria tras la retirada de Rusia. Uf. Menudo cambio de alianzas. Pero parece que Israel se lo está tomando con cautela, ¿verdad? Es comprensible la cautela. Es- Israel tiene un historial de coordinación con Rusia en Siria, Ajá, lo que les permitía operar con cierto grado de libertad. claro. Con la entrada de Turquía necesitan evaluar las nuevas dinámicas y los riesgos potenciales antes de comprometerse a acuerdos formales. Sin duda es un delicado equilibrio. Totalmente. Y hablando de situaciones delicadas, el reportaje también cubre las tensiones en la frontera libanesa con Hezbollah. Sí. Parece que a pesar del alto al fuego negociado por Estados Unidos, la situación está lejos de ser pacífica. Exactamente, lo crucial aquí es que Hezbollah opera de manera independiente al gobierno libanés. Si bien existe un acuerdo de alto al fuego, la preocupación radica en que Hezbollah podría encontrar formas de eludirlo, ¿Cómo? incluso creando una nueva milicia bajo un nombre diferente para mantener su capacidad operativa. Eso es preocupante y comprensiblemente los residentes del norte de Israel están en alerta. Por supuesto. Incluso se habla de crear una zona de seguridad similar a la que existía antes. Es un claro recordatorio de que la amenaza de un conflicto nunca está lejos. Esto nos lleva a la pregunta de las soluciones a largo plazo. ¿Sí? La comunidad internacional está intentando estabilizar Líbano económica y políticamente, pero la situación sigue siendo muy frágil. Claro. El potencial de un nuevo conflicto es real y cualquier escalada podría tener consecuencias devastadoras para toda la región. Pasemos ahora a Gaza, donde el reportaje detalla la intensificación de las operaciones israelíes contra Hamas. Ajá. Concretamente, una importante operación en el hospital Kamal Adwan. Bueno, Esto suena increíblemente complejo, tanto táctica como éticamente. lo que impacta aquí es el desafío de luchar contra una organización terrorista que se instala dentro de infraestructuras civiles. Yo veo. El reportaje describe cómo Hamas utilizaba el hospital como base militar, Increíble. lo que obligó al ejército israelí a actuar con decisión, intentando al mismo tiempo minimizar las bajas civiles. Es una situación terrible y parece que el ejército israelí hizo todo lo posible para ejecutar esa operación con precisión. Sí. Utilizaron drones para reconocimiento, rodearon rápidamente el hospital para evitar la fuga e incluso tomaron medidas para evacuar a los civiles de forma segura. Exacto. El informe describe cómo neutralizaron a 19 terroristas, capturaron a un gran número de milicianos y evacuaron a los civiles de forma segura. Sin embargo, esto nos hace reflexionar sobre las difíciles decisiones que hay que tomar en una situación así. Sí. Por un lado, la necesidad de neutralizar una amenaza terrorista Claro. y por otro, la responsabilidad de proteger vidas inocentes. Sin duda, un recordatorio del coste humano de este conflicto para todas las partes. Totalmente. Y hablando de coste humano, un reportaje también menciona las negociaciones en curso para la liberación de los rehenes israelíes retenidos por Hamas en Gaza. Sí. Parece que el tiempo se acaba con la fecha límite establecida por la administración Trump en el horizonte. Esto nos lleva a otro punto crucial, el papel de los actores externos en este conflicto. Estados Unidos ha participado activamente en la mediación entre Israel y Hamas. ¿Ya? Y el plazo inminente añade una nueva capa de complejidad. Y parece que hay un gran obstáculo que se interponen en el camino de un acuerdo. Mohamed Sinwar, un alto dirigente de Hamas. Ambas partes se acusan mutuamente de estancar las negociaciones, lo que no hace más que aumentar la incertidumbre y la tensión.
Es un juego diplomático de alto riesgo con la vida de los rehenes en juego. Sin duda. El resultado de estas negociaciones podría tener un impacto significativo en la relación entre Israel y Hamás y potencialmente en toda la región. Parece que cada pieza de este rompecabezas está conectada con algo más grande. Absolutamente. Es fascinante, pero también increíblemente inquietante. Lo que realmente destaca de este reportaje es cómo encapsula la intrincada red de alianzas, rivalidades y conflictos que definen Oriente Medio. Es una lucha constante por el poder y la seguridad, donde incluso la chispa más pequeña puede desencadenar un incendio mucho mayor. Y a medida que entramos en un nuevo año, es evidente que esos conflictos están lejos de terminar. Es cierto. El reportaje dibuja la imagen de una región que se enfrenta a profundas divisiones y a una persistente amenaza de violencia. Lo esencial para nosotros como observadores es comprender los matices de estas situaciones, reconocer las complejidades y el coste humano que conllevan. Es fácil dejarse llevar por los titulares y las narrativas simplistas, pero la realidad sobre el terreno es mucho más compleja. Y eso es exactamente lo que intentamos hacer hoy. Aquí profundizar las preguntas difíciles. Y obtener una comprensión más informada de esta región compleja y en constante evolución. Es un viaje que requiere paciencia, empatía y la voluntad de considerar múltiples perspectivas. Solo así podemos empezar a comprender la verdadera naturaleza de estos conflictos y los retos que plantean para la paz y la estabilidad en Oriente Medio y más allá. Interesante. Sí. Bueno, continuaremos nuestra inmersión profunda en la segunda parte. Estupendo. Hasta luego. Y este reportaje realmente lo subraya al destacar no solo las acciones militares, sino también las maniobras políticas y diplomáticas que se desarrollan entre bastidores. Es como una partida de ajedrez multidimensional donde cada movimiento tiene consecuencias de gran alcance. Totalmente te hace darte cuenta de que hay mucho sucediendo bajo la superficie. Estas corrientes ocultas que están configurando el curso de los acontecimientos. Sí. Y hablando de corrientes ocultas, el reportaje también profundiza en el tema de la reconstrucción de Siria. Y la preocupación por la ayuda y las armas que fluyen de fuentes hostiles a Israel. Ese es un punto clave mientras Siria intenta reconstruirse después de años de guerra civil. Existe un riesgo real de que esta ayuda pueda caer en las manos equivocadas, lo que podría fortalecer a grupos como Hezbollah y desestabilizar aún más la región. Ya veo. Es una situación delicada para Israel que quiere ver estabilidad en Siria, pero también tiene que proteger sus propios intereses de seguridad. Es como caminar por la cuerda floja. Quieren ayudar, pero también tienen que ser increíblemente cautelosos. Totalmente. Y luego está todo el debate sobre la legitimidad del régimen sirio y el papel de los actores internacionales en el proceso de reconstrucción. Es un campo minado político. Precisamente hay tantos intereses y agendas en juego que resulta increíblemente difícil encontrar un camino hacia una paz duradera. Y el reportaje toca este punto al mencionar la preferencia de Israel por la participación de Estados Unidos en los esfuerzos de reconstrucción, viéndolos como un socio más fiable. Es un recordatorio de que estos conflictos regionales suelen estar entrelazados con la dinámica de poder global, por supuesto. con países como Estados Unidos, Rusia y Turquía compitiendo por la influencia. Te hace preguntarte cómo estas fuerzas externas están impactando la situación sobre el terreno. Esa es una pregunta que vale la pena considerar. La participación de estos actores globales añade otra capa de complejidad a una situación ya de por sí intrincada. Es como un rompecabezas gigante donde cada pieza influye en las demás y es difícil predecir cómo será la imagen final. Definitivamente es mucho para asimilar. Pero creo que eso es lo que hace que este reportaje sea tan valioso. No se trata solo de las operaciones militares en sí mismas, sino del contexto más amplio en el que se están produciendo. Claro. Te obliga a pensar en el panorama general, en las causas subyacentes de estos conflictos. Exacto. Y en las posibles vías hacia la paz. Absolutamente. Y eso es lo que hace que esta inmersión profunda sea tan intrigante. No se trata solo de transmitir información, sino de fomentar el pensamiento crítico, de incitar a usted, el oyente, a comprometerse con estos temas a un nivel más profundo. A preguntarse, ¿cuáles son las implicaciones de estos eventos? ¿Cuáles son las posibles soluciones? ¿Cómo podemos, como individuos, contribuir a un mundo más pacífico y justo? Esas son grandes preguntas, pero son preguntas que vale la pena hacer.
Este reportaje, con su perspectiva israelí única, ofrece un valioso punto de partida para estas conversaciones. Totalmente. Es una ventana a un mundo que a menudo se siente distante, confuso, pero un mundo que en última instancia nos impacta a todos. Y a medida que nos acercamos al nuevo año, es un recordatorio oportuno de que estos conflictos no son solo eventos abstractos que suceden en otro lugar. Claro. Tienen consecuencias humanas reales que afectan las vidas de innumerables individuos. Sí. Es nuestra responsabilidad mantenernos informados, involucrarnos con estos temas y buscar soluciones que promuevan la paz y la comprensión. Y creo que esa es una nota perfecta para terminar, especialmente en la víspera de Año Nuevo. Es un momento para la reflexión, para establecer intenciones y para recordar que todos somos parte de una familia humana más grande, incluso en medio del conflicto y la división. Bien dicho, es un recordatorio de que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Sí. Y que trabajando juntos, buscando puntos en común, podemos construir un futuro mejor para nosotros y para las generaciones venideras. Es un poderoso recordatorio de que la paz no es solo la ausencia de guerra, Claro. sino la presencia de justicia, comprensión y un compromiso compartido de construir un futuro mejor. Y creo que este reportaje, aunque se centra en las acciones militares, también subraya la importancia del diálogo y la diplomacia para encontrar soluciones duraderas. Lo interesante es cómo el reportaje destaca sutilmente la tensión entre el deseo de paz y la necesidad de seguridad. Es un acto de equilibrio constante para Israel que trata de proteger a sus ciudadanos al mismo tiempo que busca formas de reducir las tensiones y tender puentes con sus vecinos. Es un dilema al que se enfrentan muchos países en zonas de conflicto, ¿verdad? ¿Cómo garantizar la seguridad sin perpetuar un ciclo de violencia? Es una pregunta sin respuestas fáciles. Exacto, y es una pregunta que requiere una comprensión matizada de los factores históricos, políticos y sociales que contribuyen a estos conflictos. No se trata de tomar partido, sino de reconocer las complejidades y buscar soluciones que aborden las causas profundas de estas tensiones. Se trata de ir más allá de las narrativas simplistas y comprometerse con las realidades complejas, a menudo contradictorias sobre el terreno. Este reportaje, con su enfoque en la perspectiva israelí, proporciona una pieza valiosa de ese rompecabezas. Totalmente. Es un recordatorio de que incluso los conflictos aparentemente insolubles pueden entenderse, de que hay historias humanas detrás de los titulares y de que el diálogo, por difícil que sea, es siempre una mejor opción que la violencia. Y con esa nota de esperanza y la posibilidad de diálogo, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión de hoy. Ha sido un viaje fascinante, explorando las complejidades de las acciones militares de Israel. De acuerdo. Y el contexto más amplio en el que se están produciendo. Pero como siempre, solo hemos arañado la superficie. La conclusión clave aquí es que esta es solo una pieza de una historia mucho más grande y en constante evolución. Es una historia que nos exige mantenernos comprometidos, seguir haciendo preguntas y buscar perspectivas diversas. Solo así podremos esperar contribuir a un mundo más pacífico y justo. Así que, al entrar en el nuevo año, llevemos con nosotros este compromiso con la comprensión, la empatía, por supuesto, y la búsqueda de la paz. Y recordemos que incluso en medio de la oscuridad siempre hay un destello de esperanza. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!